Un saludo para todos ustedes. Eh, a continuación vamos a hacer la solución del primer punto del examen final, para que ninguno de ustedes llegue a quedar con alguna duda al respecto. El primer punto dice: sea S la superficie que se forma con la unión entre un hiperboloide para y mayor o igual que cero y para la porción de un hemisferio que se encuentra dentro del hiperboloide. Me están hablando de una superficie y la superficie se forma como la unión de dos pedazos. Me dan un campo vectorial F y entonces me piden calcular la integral de superficie y el rotacional de F. Primero veamos cuál es la superficie de la que me están hablando. Entonces vamos a dibujar primero el hiperboloide x a la 2 menos y a la 2 más z a la 2 igual a 1. Nosotros aprendimos a dibujar hiperboloides en la primera semana de clase. Eso fue por allá en el mes de julio. A ver, ¿cómo identificamos que es un hiperboloide? Porque tiene la misma forma que un elipsoide, pero hay elementos que son negativos. Cuando solamente hay un elemento negativo, el hiperboloide es de una hoja. Si hubieran dos negativos, el hiperboloide sería de dos hojas. Este hiperboloide se abre en el eje y, porque y es la única variable que aparece negativa. Perfecto. Y además está centrado en 0, 0, 0, porque a la X, a la Y y a la Z se le está restando 0, 0, 0 a cada una de ellas. El hiperboloide más o menos es algo como esto. No solamente hacia adelante, sino también hacia atrás del eje Y. Y el hiperboloide sería todo esto. Todo esto es el hiperboloide. Pero hay que leer muy bien el enunciado, y el enunciado me dice que el hiperboloide es únicamente para los y mayores o iguales que 0. O sea que la parte de atrás del hiperboloide a mí no me interesa. Solamente me interesa la parte hacia adelante. Pero ojo que esa no es la superficie, al menos no toda, porque también está formada por la unión del hiperboloide con este hemisferio. Este hemisferio es la mitad de una esfera. Y igual a la raíz de 7 menos x a la 2 menos z a la 2 es lo mismo que tener y a la 2 igual a 7 menos x a la 2 menos z a la 2, y es lo mismo que tener x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 7. Es una esfera de radio raíz de 7, pero como la y está despejada y nos estamos quedando con la parte positiva, entonces la esfera es algo como esto. Y no es la esfera, es la semiesfera. Pero aquí es donde tenemos que seguir leyendo. Si seguimos leyendo, nos dicen que es la parte del hemisferio que se encuentra dentro del hiperboloide. Entonces yo no necesito todo el hemisferio. Yo solamente necesito la parte que se encuentra dentro, que sería algo como esto. Aquí no estoy dibujando el hiperboloide, sino que estoy dibujando el hemisferio. Entonces vamos a pulir un poquito el dibujo, que es muy importante. Nosotros solamente necesitamos el hiperboloide hasta llegar al hemisferio. Y todo lo tenemos que ver como una sola superficie. Yo la tengo en dos colores, pero en realidad es una sola superficie. La superficie se forma con esta parte, que es la del hemisferio, la del pedazo de esfera, y con esta parte, que es la del hiperboloide. Si uno se fija bien, esta superficie es una superficie que tiene borde, y el borde es esta traza que se forma con el plano XZ. Esto es una curva. Vamos a llamar a esta curva, vamos a llamarla la curva C. Entonces tengo una superficie y la superficie tiene borde. ¿Qué nos dice el teorema que relaciona las integrales de línea con las integrales de superficie cuando la superficie tiene borde? El teorema se llama teorema de Stokes y nos dice que la integral de línea del campo vectorial
usando simplemente la curva es igual a la integral de superficie del rotacional de f por diferencial de superficie. Y entonces uno se da cuenta que lo que le están preguntando es el lado derecho. Cuando vos querés utilizar uno de estos teoremas y te preguntan por un lado, calculás el otro. Además es demasiado evidente que no vamos a calcular la integral de superficie, porque si fuéramos a calcular la integral de superficie, tendríamos que hacer la integral usando primero la superficie 1 y después tendríamos que volver a calcular la integral usando la superficie 2. Entonces sería un trabajo demasiado arduo porque tendríamos que hacer la integral de superficie en la superficie 1 del rotacional más la integral de superficie en la superficie 2 del mismo rotacional. Y eso nos obligaría a tener que parametrizar cada una de las superficies para encontrar los vectores normales. Y ya sabemos qué cantidad de trabajo es la que nos lleva a eso. Entonces no vamos a ponernos a calcular lo que me preguntaron, sino que vamos a calcular algo que parece ser más simple, porque la curva es una curva muy sencilla. ¿Cómo identificamos esa curva? Esa curva es la curva en donde el hiperboloide se corta con el plano XZ. Entonces la ecuación del hiperboloide la tenemos aquí. Vamos a cortarla con y igual a 0. Cortarla con y igual a 0 es simplemente hacer que la y desaparezca. Entonces me queda x a la 2 más z a la 2 igual a 1. Y esto es una circunferencia de radio 1. Ojo, es una circunferencia de radio 1 entre la x y la z, porque la y vale 0. Entonces pongámonos a calcular la integral de línea. Si vamos a calcular la integral de línea, primero parametricemos la curva. Como la curva es una circunferencia de radio 1, sería 1 por el coseno de t, 1 por el seno de t, estamos hablando de la z, y a la y la ponemos como 0. Y como la curva está completa dándole la vuelta alrededor del, dándole la vuelta, aquí la tenemos, dándole la vuelta completa, es porque la t, que es el ángulo, va del de 0 hasta 2pi. Entonces, para nosotros, esta va a ser nuestra x, esta va a ser nuestra y, esta va a ser nuestra z. Obviamente, en las integrales de línea también necesitamos el vector r', y el vector r' sería la derivada del coseno, que es menos seno, la derivada del 0, que es 0, y la derivada del seno, que es coseno. Estos serían para nosotros nuestra x', y, y z'. Entonces viene el trabajo que uno cree que va a ser más maluco, y es que la integral de línea de un campo vectorial es la integral de la primera componente del campo. La primera componente del campo, esto es P, sería tangente inversa de x por y por z a la 3. Tangente inversa de x por y por z a la 3 por el diferencial de x, más la segunda componente del campo, exponencial de menos seno de y a la 2, exponencial de menos seno de y a la 2 por el diferencial de y, más la tercera componente del campo, que es cotangente inversa de raíz cúbica de y por z, cotangente inversa de raíz cúbica de y por z por diferencial de z. Resulta que esto lo tenemos que calcular usando la parametrización. Entonces esto se convierte en la integral del de 0 a 2pi, porque ese es el intervalo. Y entonces me quedaría tangente inversa de la x, que es coseno de t, por la y, que es 0, por la z al cubo, que es seno al cubo de t, por el diferencial de x, y el diferencial de x es x' por diferencial de t, más la exponencial de menos seno de y al cuadrado, que sería seno al cuadrado, por el diferencial de y, que sería y' por el diferencial de t, más la tercera componente es cotangente inversa de raíz de y, sería raíz de 0, por z, que es seno de t, por el diferencial de z, y el diferencial de z es z' por dt.
nos damos cuenta de que en realidad muchas cosas se simplifican. Todo este segundo término está multiplicado por 0. Hasta luego. Este primer término tiene la tangente inversa de 0 y resulta que la tangente inversa de 0 es 0. Por lo tanto, todo este término también se elimina. Y el único que me queda aquí como con duda es este, porque me quedaría cotangente inversa de raíz de 0 por seno. Raíz de 0 por seno es raíz de 0, 0. Cotangente inversa de 0, como algunos no lo saben, se los estamos dando aquí como una nota. Tenga presente que cotangente inversa de 0 es pi medios. Entonces esto de aquí es pi medios. Eso significa, muchachos, que la integral que hay que calcular es la integral, no tenemos en cuenta el primer término, no tenemos en cuenta el segundo término, y el tercer término es pi medios por coseno de t, que es una integral supremamente sencilla, supremamente fácil. Yo espero que ustedes la hagan y se van a dar cuenta que esa integral es 0. Por lo tanto, la integral de superficie del rotacional de f en esa superficie dada, que es la que se forma en la unión entre el hiperboloide y el hemisferio, es igual a 0, que era lo que nos pedían. Mucho cuidado, algunos de ustedes se pusieron a utilizar esta curva, que es la curva en donde las dos superficies se intersectan. Muchachos, esa curva no tiene ninguna relación con el problema que te están pidiendo, porque no me están hablando de la intersección entre las dos superficies, sino de la unión. Unirlas es todo lo de la una y todo lo de la otra juntos. No es intersectado, es juntarlas.